Hola, ¿cómo estás? Gracias por ver este video. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver el capítulo 3, versículo 1 hasta el 21, donde el tema es el nuevo nacimiento. Muchos creen que van a ir al cielo después de su muerte, pero Jesús dice, no sin antes nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, primer punto, versículo 1 hasta el 12. Estos versículos están relatando sobre un fariseo llamado Nicodemo que se acercó a Jesús de noche para hablar con él. Jesús lo recibe y habla con él y le habla con mucha claridad, sinceridad, y no suaviza el mensaje que tiene que darle a Nicodemo, dejando a Nicodemo entonces un líder religioso, sabio, de prestigio, como alguien sin entendimiento, un ingenuo en cuanto a las cosas espirituales. Le dijo lo que el hombre necesitaba oír y le mostró también el Señor sus errores. Leamos el versículo 1 al 3, dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era uno de esos hombres que al final del capítulo 2, que vimos la semana pasada, habían creído en Jesús por las señales que vieron de Jesús. Pero dice al final del capítulo 2 que Jesús no creía en ellos porque sabía lo que había en su corazón. Nicodemo era una de esas personas que tenía esa fe superficial en Jesús. Y cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche para demostrar su fe, diciendo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús, en lugar de afirmar que su fe era verdadera, sabiendo que su fe era superficial, le señala la naturaleza verdadera de la verdadera fe salvadora, esta que es capaz de salvar, transformar la vida. Jesús va al grano. No le interesa hablar de señales que solo habían producido en él una fe superficial, sino que le dice que para entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es el tema en estos versículos. El nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual da vida eterna, a los que creen en Jesucristo. No importa cuán religioso uno puede ser, cuán bueno uno puede ser, si no nace de nuevo, no puede ir al reino de Dios. Y Nicodemo era justamente eso, lo más religioso posible, la persona más correcta, más buena, una persona de prestigio, un fariseo, un miembro del Sanedrín, alguien que realmente era celoso en guardar la ley y los mandamientos. Y seguramente él pensaba que estaba representando a Dios con su vida y que iba a entrar a su reino. Pero ahora Cristo le está diciendo que se olvide de eso, porque no sirve la religión, no sirve guardar los mandamientos. No importa cuántas cosas haya hecho y cuán justo él creía que era. Al igual que todas las personas, es pecador y necesita nacer de nuevo. Y sus obras no lo pueden salvar. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Versículo 4, él responde. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía lo que Jesús estaba
que lo que Jesús estaba diciendo en cuanto al nuevo nacimiento era algo imposible humanamente. Hacer nacer de nuevo es algo que no puede suceder. El versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sigue diciendo hasta el versículo 10, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su voz, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es muy claro que Jesús no se está refiriendo a un nacimiento físico, sino que está hablando en cuanto a un nacimiento espiritual. Pero también está diciendo que para nacer espiritualmente no se puede utilizar medios físicos, como las buenas obras o cumplimiento o alguna religión. No se puede producir un nacimiento espiritual por medios físicos, medios terrenales. Un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual va a ser producido por medios espirituales. El nacimiento, el cual es necesario para entrar al reino de Dios, ese nacimiento espiritual, solamente puede ser producido por medios espirituales. ¿Cuáles son esos medios espirituales? El Espíritu y la palabra de Dios. Una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, usa la palabra de Dios para producir fe e impartir la nueva naturaleza cuando la persona cree. El Espíritu, por lo general, va a usar a un creyente que va a estar llevando la palabra de Dios, pero es el Espíritu el que da la vida. Y Nicodemo, aunque era un maestro de Israel, no tenía idea de lo que Jesús estaba diciendo acerca del nuevo nacimiento. Y seguramente él quedó frustrado al ver que toda su religión no le servía para nada. En este caso, él está representando a muchos que creen que están bien, que sus obras, que sus buenas obras y que su religión tiene peso. Pero no, Jesús dice, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Un nacimiento espiritual es lo que todo el mundo necesita. Un nacimiento espiritual producido por medios espirituales. Versículo 11 y 12 dice así, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús le está reprendiendo por no creer su testimonio. Reprende a Nicodemo por no creer el testimonio. Y dice, si no puedes creer lo terrenal, y ahí comentaristas interpretan que está hablando sobre el nuevo nacimiento. Como Nicodemo se negaba a creer las verdades terrenales, el nuevo nacimiento, entonces mucho menos iba a creer aquellas verdades celestiales, profundas, como la relación eterna del Padre con el Hijo antes que todo el mundo existiera, la deidad de Jesús, el plan de Dios para salvación, el reino de Dios. Él no creía esto, el nuevo nacimiento, una verdad esencial para entrar al reino de Dios. Ese cambio de corazón que habla en el Antiguo Testamento y que Nicodemo debía haber sabido.
si no creía en eso, en esas verdades, mucho menos iba a creer entonces en las demás. En ese momento Nicodemo no creyó en Jesús. Posiblemente él quedó confundido con lo que el Señor le había dicho. Pero más adelante en su vida se ve en el Evangelio de Juan que él sí creyó y se identificó con Jesús. La razón del nuevo nacimiento, el punto 2, versículo 13 hasta el versículo 21. El nuevo nacimiento es posible, pero es posible únicamente por la muerte de Jesús, por lo que Jesús ha hecho. Él es Dios, Él descendió del cielo, tomó forma de hombre y murió en aquella cruz por nosotros. Miremos lo que dice el versículo 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es Dios. Él es el que descendió del cielo y tomó forma de hombre y murió por nosotros. También acá da una ilustración en el versículo 14 para decir qué es lo que él iba a hacer. Y relata un hecho muy conocido para Nicodemo, que se encuentra en Números capítulo 21. Y es que cuando Israel estaba por el camino en el desierto hacia la tierra prometida, ellos, al rebelarse contra Dios, Dios envía un juicio y serpientes venenosas estaban atacando al pueblo. Luego las personas, reconociendo su pecado, reconociendo que era juicio de Dios por su rebelión, le piden a Moisés que interceda ante ellos. Y Moisés intercede por el pueblo y Dios le responde a Moisés en una demostración de su gracia, de su misericordia. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y quienes habían sido mordidos por la serpiente serían sanos al mirarla. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El término necesario enfatiza que sin la muerte de Jesús en la cruz no habría salvación. No habría salvación. La muerte de Jesús era necesaria para la salvación. Porque en la cruz Él pagó por nuestros pecados. El castigo que era para nosotros, Él lo tomó allí. Dios es un Dios justo, es un juez justo y no pasa por alto el pecado de nadie. Lo que Jesús hizo en ese lugar fue tomar el castigo que nos pertenecía a nosotros. Pagó por nuestros pecados y nosotros no vamos a pagar por ellos. Y nos dio su justicia. Los israelitas que habían sido mordidos por las serpientes no se curaban por realizar buenas obras o por su propia justicia, sino solamente por mirar a aquella serpiente de bronce que estaba levantada en el asta. De la misma manera, todo aquel que mira con fe a Jesús crucificado, va a ser sano, va a ser salvo de la condenación del pecado. El motivo por el cual Dios envió a su Hijo para que muera en aquella cruz fue por su grande amor y deseo de salvar a los hombres de la horrible condenación. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan grande es el amor de Dios que entregó a su Hijo, a su unigénito, por morir por nosotros, y así nosotros salvarnos. Tan grande es su amor. No hay nada en el hombre, no hay nada en nosotros que sea amado. Todo lo que nosotros podemos ofrecer es pecado. La razón por la que Dios nos ama es porque Él así lo determina. En su soberana voluntad, Él decidió amarnos, a pesar de lo que somos. El deseo de Dios de salvarnos fue por la bondad de nuestro Dios y Salvador y su amor para con los hombres. Tito 3:4. Pablo dijo en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en esto, en sacrificar a su Hijo unigénito. Juan escribió en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su amor es tan grande, es tan inmenso, es algo maravilloso que no podemos entender cuán grande es su amor. También en este versículo nos dice que hay un solo Salvador para todas las personas del mundo. Hay un solo Salvador, es Jesucristo. Pero solo quienes creen en Él van a ser salvos. Solo aquellos que creen en Él y nazcan de nuevo tendrán la vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, el mundo ya estaba condenado. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él, para que crean y sean salvos por él. Versículo 18 al 21 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aunque Dios en su misericordia ha ofrecido la salvación, aunque Dios con su grande amor envió a su Hijo a la cruz para que nosotros podamos tener la salvación, esa salvación solo puede suceder si el hombre cree en la obra de Cristo. Pero para los que no creen en el Evangelio, los que rehúsan creer, lo rechazan y responden con incredulidad a estas verdades, su destino final está señalado como el juicio de Dios. Jesús dijo, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado? La condenación es porque el pecado exige su pago. El pecado debe merecer su justo pago. Dios dice en el libro de Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, separación con Dios. La paga del pecado es la condenación. Un solo pecado que hayas cometido es suficiente para estar condenado. Pero sin duda has cometido más que un solo pecado, ¿no es cierto? La condenación de tu alma
es porque has pecado. Y ese pecado tiene una paga eterna en el infierno. Juan dice que los hombres aman las tinieblas, aman el pecado, aman la oscuridad y no quieren venir a la luz. La luz vino al mundo, los hombres no amaron a la luz. Jesús es la luz del mundo, lo habíamos mencionado ya. Y los hombres no aman la luz, aman la oscuridad. Y así rechazan a la luz, no quieren venir a la luz porque aman sus pecados, aman las tinieblas y odian la luz. Y no quieren venir a ella. La condenación es porque los hombres pecan y aman el pecado y no quieren dejarlo, aman las tinieblas. Es así de sencillo. El hombre será condenado por sus pecados, porque él elige voluntariamente continuar en ellos. Es increíble, pero es cierto. El hombre rechaza la luz y la salvación que es Jesús por amor a las tinieblas y al pecado, quedando así condenando su alma eternamente separados de Dios. Aunque Cristo vino al mundo para salvarte del castigo eterno, Él murió en la cruz para salvar a los pecadores, para que no se pierda, aunque Él vino, la luz vino al mundo. Eso al mundo no le importó, porque ama más las tinieblas. El apóstol Juan dice, y esta es la condenación del hombre, esta es la condenación del mundo, que ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Como lo dice la Biblia, hay dos caminos: seguir en las tinieblas, seguir en el pecado, o venir a Jesús por fe, venir a la luz. Si sigues en el camino del pecado, sin arrepentimiento, sin fe en Jesús, el fin del camino va a ser la condenación. Pero si vas por el camino de la fe, creyendo en Jesús, en lo que Él ha hecho en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros, el fin de ese camino es la vida eterna. El único camino para salvarnos, el único camino para salvarte es Jesucristo. Es Cristo, solo es Cristo. Él es el que se dio en rescate por todos nosotros. Creer en Él es la garantía de la salvación, de la vida eterna. Rechazarlo es seguir en la condenación eterna en el infierno.